temazo. ¿Qué es eso de la resiliencia y cómo ser resilientes? Adelante, Adri. Gracias, Marianita. Así es, pues, cómo superar cosas fuertes, como perder a un ser amado, por ejemplo, es un proceso sumamente complicado. A eso, pues, se le llama ser muy poco resiliente. Pero antes de entrar de lleno a este tema, vamos a ver la siguiente información. Sonará muy chistoso y todo, pero no superar a tu ex es un problema que debes de solucionar lo antes posible. Si estás pasando por una situación complicada y no tienes idea por dónde empezar o sobreponerte o cómo adaptarte a situaciones que resultaron inesperadas, entonces estás siendo poco resiliente. Y sé que te estás preguntando, ¿qué es resiliencia? Se trata de la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente u otras cosas fuertes. Y es evidente, no todo es fácil de sobrellevar, pero eso sí, tampoco es imposible. Heraldo Televisión. Resiliencia es el tema y para hablar de esto precisamente quiero darle la más cordial bienvenida a Ángel García Juárez. Él es supervisor ejecutivo en psicología en doc.com y anteriormente ya habías estado con nosotros. Sí, no, hombre, es un gusto, como siempre. Y saludo a Gaby Prieto, que se integra aquí al panel. Otra palomita. Oye, qué buen tema y por algo siento que hoy me tocó estar aquí. Hoy quiero aprender de este tema más. Todas aprendemos aquí todos los días, de verdad. Estamos en terapia y la mejor parte es que es grupal. Y grupal. A ver, defínenos tú el significado exactamente de resiliencia, para que nos quede todavía más claro. Básicamente es la capacidad que tiene el ser humano para poder reponerse ante cualquier evento. Y por cualquier evento me refiero a una muerte, una catástrofe, la muerte de un hijo, de un padre, o simplemente, por ejemplo, podríamos decir la pérdida de un empleo, la pérdida, la separación de una pareja, la cuarentena, claro, todas las incluso una enfermedad. Una enfermedad, no tuya o una enfermedad de alguien. Divorcio. Algún evento doloroso. Sí, claro, y de hecho, por eso sale el término de la física, que es como un resortito. Si pensamos en un resorte que está circular, justo vemos que de repente el resorte se achica, ¿no? Y entonces así nos sentimos nosotros cuando hay un evento grave. Nos achicamos, nos aplastamos y la capacidad que tiene ese material es justo de devolver a la forma, digamos, estable o la forma que estaba antes del evento. Sin embargo, la característica con los seres humanos es que no volvemos a ser como antes, sino volvemos, más bien nos recuperamos y somos mejores ante el evento. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto influye la educación que tuvimos en casa desde la infancia y, bueno, pues de alguna u otra forma el que nos hayan ayudado a resolver las cosas, por ejemplo? Sí, es muy importante. De hecho, podemos utilizar un término que se llama segurización. Suena medio raro, ¿en qué consiste? Pero lo que tiene que ver ¿Cómo? Segurización. Segurización. Justamente. Como de seguro. Exactamente, que de hecho es parte de la capacidad que tienen los padres hacia los hijos para conseguir que haya no solo amor, que es, digamos, el amor ya está hecho, pero lo que sí hay es el vínculo, porque es, digamos, el amor constante día a día, con cada acto, con cada detalle, con cada desayuno, con cada encuentro, que podemos asegurar que los hijos puedan tener esa segurización, esa seguridad para la vida a través de este ejercicio de crear vínculos poderosos a través del amor con los hijos. Totalmente tiene que ver con la educación. Con la educación. Con la educación, con la infancia, exactamente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto sirve el pedir ayuda o aferrarnos a algo o a alguien? En mi caso hay veces que yo creo que las pérdidas o el dolor o lo que estamos pasando en ese momento es tan insoportable que solos no podemos, ¿no? En mi caso yo me aferraba a mi mamá, pero yo sentía que le hacía un daño también a ella de verme sufrir, de verme pasar por ciertas situaciones. Entonces decía, no es justo para ella. Y mi solución fue Dios. Yo le pedía tanto a Dios y justo ese día, me acuerdo en particular, que me tocó leer una frase que decía, no trates de calmar la tormenta pasará, mejor cálmate tú.
Y eso de esta parte de espiritualidad creo que me funcionó muchísimo. ¿Qué tanto le recomiendas a las personas pedir ayuda a algo o a alguien? Sí, claro. De hecho, alguna característica es que una de las necesidades que necesitamos pedir ayuda. Muchas veces estamos en el evento durante la tormenta, como bien decías, y al final no sabemos cómo salir. Pero lo más importante es reconocer que hay muchas cosas, no solo el amigo, la amiga, la familia, incluso puede ser hasta este programa, por ejemplo, no saben a cuánta gente le han ayudado. Muchísima. Muchísima, porque es saber que está este espacio, saber que hay posibilidad de hablar temas que nos reconocemos muchos en temas similares. Y que a nosotros nos pasa también. Exactamente. Igual, y que hemos pasado por eso, ¿no? Sí, Nos mira, yo identificamos. te tengo una pregunta. Normalmente hablamos de ser resilientes, pero cuando te pasa una situación como la pérdida de un familiar, por ejemplo, son situaciones que difícilmente puede serlo en automático resiliente porque no nos enseñan a esa parte del dolor, no nos enseñan a vivir con la pérdida de alguien. ¿Cuáles son las herramientas que tú puedes darle a la gente para que tomen este tipo de situaciones con la resiliencia que merece? Claro, de hecho has tocado un punto, Zuli, bien importante que tiene que ver con que es una capacidad a través de un proceso. Nosotros pensamos que hay un evento y entonces debemos reponernos al día o al otro día y ya está. Y lo cierto es que no. Pasa muchísimo tiempo, muchas veces, para poder cruzar ese proceso. En el caso de los duelos, por ejemplo, sobre todo ahorita que estamos en un tema difícil, pandemia, en fin, la muerte es muy común en estos días y lo que necesitamos es reconocer primero es que duele muchísimo y va a doler por un tiempo, pero saber que es un proceso, que son fases de avance para poder llegar a la última fase del proceso, que es la aceptación, de poder reintegrar el amor, el cariño que se le tenía a esa persona en nuestra cotidianidad. No se trata de olvidarla como muchos pensamos, sino más bien hacerla parte de nuestros recuerdos y reconocer que es parte de un proceso que no va a pasar de un día a otro. Pero de un pedir proceso ayuda. individual, Ángel, porque Claro. el duelo es un traje a la medida. Totalmente. Cada quien tiene diferentes necesidades Y de hecho, y a cada quien le puede costar diferente tiempo, ¿no? exactamente. Y es lo más importante porque no es, digamos, uno podría preguntar, bueno, pues cuánto tiempo, cuántas fases y demás. Lo que ocurre con el duelo es que podemos entrar en una y regresar a la anterior y luego llegar a la depresión y regresar. Y entonces, como bien decías, es un traje hecho a la medida. Y lo más importante es saber que se puede transitar y apoyándose de muchos, apoyándose de los cercanos, de estos programas, en fin, de muchas cosas que podemos usar para remediar y llegar a esa aceptación. Oye, totalmente. yo pensaba, por ejemplo, que había cierta injusticia porque hay unos que aparentamos que nunca nos quebramos. Entonces vas, ¿no? Y uno les ayuda a ser resilientes. Pero el día que uno se anda quebrando, yo decía, no, qué gachos. Ahora, ¿quién me ayuda a Todos mí? se apaniquean. Claro. Y luego entendí que a lo mejor era porque no me daban chance de mis 5 minutos de drama, pero si yo les decía exactamente qué necesitaba, sí salían a la ayuda. Por ejemplo, mi familia, ¿no? Si yo me le pongo a llorar a Pedrito, bueno, yo no sé qué haga el pobre, me va a preparar pizza o algo, porque Un atole. él no entiende qué está pasando. Pues yo le digo, necesitamos sacar ahorita el currículum bien hecho, vamos a mandarlo, ¿sí me explico? Si les damos el pie exacto de lo que necesitamos en ese momento, creo que se nos apaniquean menos. Y si hay chance entonces de recargarse en los demás. Cuando nada más era el drama por el drama, sí los espantaba. Es conveniente por ejemplo. decirles por dónde, ¿no? Exacto, o a me detalle. siento así, que pero necesito. necesito esto. Si nada más era la chilladera, olvídenlo, ¿eh? Y si no Todo lo el mundo sabes, pintaba sus rayas. Si no sabes realmente qué necesitas. Pues entonces me encierro y chillo sola, porque si no, sí se espantan. Claro. Jime, tú tienes un Sí, yo comentario. pienso que cuando, o sea, uno aprende a ser resiliente en medio de la situación difícil, porque lo único que te queda es levantarte. Y lo digo porque yo lo viví, yo he vivido diferentes circunstancias difíciles, muchas buenas, otras muy difíciles, pero una de ellas que me afectó en una etapa de mi vida fue mi divorcio, porque yo sentí por primera vez lo que era la depresión. Y me acuerdo que en ese momento al final no tienes a nadie al lado y mi hijo solamente me decía, mamá, te veo mal. Yo pasaba hasta 3 días sin comer porque Ay, es Dios. tanta la tristeza que tú sientes que no puedes meterte un alimento a la boca. Y era esa ansiedad y al último como que mi hijo me decía, yo quiero ver esa Jimena que tú has sido siempre. Y aprendí que lo que no te mata te hace fuerte. Yo dije, la única opción que yo tengo en esta vida y en este momento, porque no solamente era el divorcio, era algo económico, y eran 1000 cosas que todo se juntaba. Y yo decía, aquí no me voy a quedar. Y a veces la gente que está pasando momentos difíciles no tiene a nadie alrededor, no tiene quien le dé la mano. Sí, Y en mi claro. caso solo era mi hijo que era menor que yo y al final el que podía hacer por mí. Y entendí
que si yo misma no me levantaba, nadie lo iba a hacer por mí. Y de ahí poco a poco hasta el día de hoy sigo en el proceso, pero uno lo aprende en los momentos difíciles. Y más fuerte. Claro. Como Pero dices, está lo que padre no lo te que destruye dices, te hace más fuerte. Claro. Tú te sentías sola, pero lo más importante es que entendamos que tú puedes pasar, hay una cita por ahí que no recuerdo quién dice, prometo decir, que en los momentos más importantes de tu vida los vas a vivir solos. Siempre, lo vas a vivir solo. O sea, Claro, tu divorcio naces lo solo. enfrentaste tú sola, porque eras tú la que se estaba divorciando, no tu hijo, no tu mejor amiga, no tu mamá. O sea, yo creo que es importante entender eso. Lo peor o lo mejor que te pasa en la vida lo vas a vivir siempre tú solo, aunque no esté físicamente alguien contigo. Pero ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a ser resilientes sin someterlos a friegas espantosas? Ojalá no tuvieran que vivir traumas, ¿no? Claro. Pero ¿cómo los haces? Pero van a tener que hacer. Claro. ¿Cómo los Aquí, enseñas? En ese sentido me gustaría hacer esas puntualizaciones. La primera es que, como bien decía, cuando en la vida no hay otra opción que ser fuerte, realmente reconocemos nuestras capacidades más grandes y nos reponemos frente a todo. Entonces, qué bonitas metáforas y qué parte de experiencia, como ven los televidentes, al final es parte de lo que nos pasa a todos en la vida, y que reconocer esas opciones y esas posibilidades como una capacidad. Entonces, después de este programa, no olviden, por favor, llevarse que la resiliencia al final es una herramienta que tenemos, una capacidad que tenemos y que hay que potenciarla, hay que justo llevar a través de herramientas muy particulares. Gaby, que por ahí- Es la capacidad, Yo creo perdón, que- de ese resorte de retomar su Exactamente. forma. Perdón. Yo creo que a veces también no entendemos por lo que estamos pasando, ¿no? Yo creo que Dios obra de maneras misteriosas y a veces lo que está pasando Tú lo viene entiendes. disfrazado y después se convierte en una bendición. Luego, en ese momento en particular nos cuesta como mucho trabajo entender Es una que todo- bendición, pero la ves después, no en el pero momento. la ves después, o lo comprendes 1 año, 2 años después, y a lo mejor hasta incluso luego agradeces lo que te pasó, porque de ahí te transformas, conviertes la crisis en una oportunidad, pero en ese momento, en la tormenta, no lo entiendes hasta mucho tiempo después. Chica, a lo qué mejor era bonito. lo que te convenía. Sí, y de hecho aquí, por ejemplo, podemos utilizar algo muy importante que es, no es el evento en sí, sino más bien es la representación del evento que es lo que nos causa estragos. ¿Cómo voy a vivir el evento? Exactamente, porque ¿Cómo voy puede a haber, reaccionar? puede haber que uno puede decir, oye, pero ¿cómo estás sufriendo por eso? Es que esa representación para esa persona es caótica. Y es justo poder reconocer que eso que vivió, pues sin duda alguna lo está carcomiendo, le está lastimando, y es muy válido reconocerlo. Entonces no tengan miedo de decir, necesito ayuda, a pesar de que los demás puedan decir, no, eso ni ¿por qué? Hay que pedir Exacto, ayuda, hay que hacerlo. pedir ¿Tú ayuda. tienes una duda, Zuli? Sí, no, más bien les quería comentar algo y es justamente eso, que yo creo que no te lo enseñan, que lo vas aprendiendo de acuerdo a las realidades que te pone la vida en ese momento. Cuando mi padre murió con 14 años, yo solita me vi un cambio en mí que me enseñó muchísimo. Yo era una niña que en mi infancia no paraba de arrancar las hojas del cuaderno y arrancaba y estaba escribiendo y medio me salía mal y arrancaba la hoja y lo hacía porque pues había quien comprara Había cuadernos. cuadernos. Había quien comprara cuadernos. Y lápices, Y exacto. colores. y El todo. día que se muere mi padre, no me lo enseñó mi mamá, no me lo dijo mi abuela ni mis tías. En automático, solita en cosas, yo caí en cuenta de la conciencia para ese tipo de cosas y decía, pues tengo que cuidar porque mi mami está sola y así la ayudo. Entonces sí aprendes a ser resiliente totalmente. solo. Con este comentario y con eso que nos acabas de compartir, hermosísimo además, mi querida Zuli, porque eras Gracias. muy chiquita cuando lo viviste, pero aprendiste Gracias. mucho y maduraste muy rápido. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más este tema de la resiliencia. Familia, no se vayan, no se muevan de donde están. Regresamos a Sin Rodeos y seguimos platicando sobre la resiliencia. Ser tu reflejo aquí contigo, acompañarte y todo lo posible. Cuando la vida te pide arreglar esos pequeños desperfectos y atender otras emergencias, pide un préstamo de hasta 70,000 pesos. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx. En Grupo Andrade conocemos el camino. Podrías irte con otros, pero ¿por qué no venir con el mejor? Grupo Andrade, descubre la autodiferencia. Grupo Andrade, ahora puedes estrenar sin comprar. Requisitos mínimos, aprobación inmediata. Visita grupoandrade.com.
Lleva contigo la colección otoño-invierno de Mundo Terra. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo. Y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. Para esos esfuerzos inesperados, no cargues con el dolor. ML Prim y su triple acción relaja, desinflama y alivia el dolor muscular. ML Prim, alivio a la primera. Consulte a su médico. En las noticias de la noche le contamos el día a día de la información más importante, solo lo más importante de México y el mundo. Compartimos las historias y escuchamos las voces del acontecer nacional e internacional. Hacemos también el análisis crítico y profundo de los personajes y de la información. Soy Salvador García Soto y todos los días, al caer la noche, lo invito a acompañarme en punto de las 8 en las noticias de la noche, Canal 10, un canal del Heraldo Televisión. Los espero este domingo 11 a las 10 de la noche porque estará con nosotros Emanuel. Primer programa, Sergio Mayer, sin restricción. Amigos, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en Sin Rodeos y continuamos con esto de la resiliencia. Adri, adelante. Esta palabrita resiliencia, que de repente, bueno, a mí me cuesta un poquito de trabajo pronunciarla. Yo decía resiliencia, pero no. Vivirla y pronunciarla. Vivirla y pronunciarla, las dos. Resiliencia. Queremos pedirte, Jesús, que nos des, y sobre todo, bueno, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, que tienen hijos y que en un momento dado no saben cómo hacer cuando el hijo, cuando la hija se está enfrentando ante una situación pues difícil, ante una situación complicada, de pérdida, desde una ruptura con la novia o con el novio, por ejemplo, en la etapa adolescente. Eso es terrible. Eso puede llevarlos a un suicidio. Claro, la peleas en la escuela. Es muy riesgoso totalmente. Y muy común. Yo tengo hijos chiquitos. Y bueno, la resiliencia también es un poco de intolerancia a la frustración, también un poco cuando son chiquitos, ¿no? Entonces, mis hijos les cuesta mucho trabajo los cambios. Y les digo, pues, así es la vida. Sí. Es que tú me dijiste que íbamos a hacer esto. Me digo, pues sí. Se ahorraron años de terapia. Así se lo dices, así de relajada, seguro entiende. ¿Cómo? Así es la vida. Bien ahí. Todo pasa, todo cambia, todo está en constante movimiento, así que un día te pueden salir bien las cosas y el otro día no. Y te va a doler, pero pues, ¿qué vas a hacer? Pero más cierto que eso no hay. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo le digo, a ver, ¿qué vas a hacer? A mí también me ha cambiado la vida. ¿Y qué hago? Te aguantas, no puedo hacer nada. Es que quiero ir, pero no puedes. Exacto. ¿Cómo le vas a hacer? Y la verdad es que Lo mejor es que le pidió a Santa Claus, le pidió un coche para irse a los 5 años a la escuela sola. Y le dije, tampoco, no regala coche Santa Claus para niños de tu edad. Entonces, no regala y no hay permisos. Aquí hay no hay permisos. Y no hay licencias para ti. Tampoco hay. Entonces, sí, justo. Hay algo que han mencionado, Luz Helena, muy importante, que tiene que ver justo con que al final, si nosotros desde padres somos seguros, estamos con esta imagen de seguridad, de expresar estas situaciones de la vida, les estamos transmitiendo sin saberlo, sin darnos cuenta, justo esa seguridad. Y es parte de lo que necesitamos comprender como padres de familia, que para poder tratar con un pequeñito, primero necesitamos bienestar nosotros en ese sentido. Porque si nosotros estamos tranquilos, bien, digamos, no estamos en una situación compleja, como puede ser alguna muerte, y entonces ponemos atención a nuestros pequeños, lo que ocurre es que esa atención ellos la notan y por lo tanto comienzan a forjarse herramientas para la vida. Entonces, lo más importante y lo primero es reconocer el vínculo con ellos, la forma de decírselos, la forma de comunicación con ellos y nuestra estabilidad para con los chiquitos. Porque es allí donde un adolescente puede decir, híjole, es que rompí con el novio, con la novia, es que pasó esto. Si nosotros escuchamos, comprendemos y le hacemos saber que es parte también de la vida, pues entonces comenzamos a reconocer que hay herramientas y podemos incluso ahora ya decirles
es esta herramienta, esta nueva herramienta que hemos aprendido hoy, que es resiliencia y es parte de ir construyendo a través del cariño, del amor, de la constancia, de la seguridad, del respeto incluso, y que son elementos que necesitamos ir construyendo y no dejar de lado. La paternidad y la maternidad no son fáciles para nada. Es un trabajo para toda la vida. Exactamente, pero lo importante es reconocer que se puede trabajar para esos chiquitos, esas chiquitas que al final es parte de nuestra vida y que les daremos herramientas para que se repongan frente a lo más complicado que puedan vivir en la Te vida. queremos invitar a que regreses próximamente. Por favor, Y les agradeceré muchísimo. Eres de los voluntarios. Ustedes. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ustedes, chicas hermosas, queridísimas compañeras. Gracias a usted por sintonizarnos y se quedan en Noticias México. Está ya lista Ivonne Chávez. Adelante, querida Ivonne. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias.